ya tenemos acá en el 10º piso del edificio Artigas a Patricia Balivián Estensoro, quien fue ministra de Desarrollo Productivo durante el gobierno de Evo Morales, además de gerenta del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, entre otros cargos que ocupó durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, el MAS. Patricia, ¿cómo estás? Muy bienvenida y muchas gracias por estos minutos acá en Paren el Mundo. Muchas gracias a ustedes, muy contenta de estar acá, hablar un poquito de mi país, de lo que está pasando, las coyunturas. Tenés pocos meses de Montevideo, ¿no? Estás adaptándote todavía, es el primer invierno que hablábamos. Primer invierno, un poco agripada, honestamente. Ahí va. Pero me encanta Montevideo. ¿Está gustando? Sí, demasiado. Demasiado. Ahí va, nos pasa, Patricia. Podemos hablar acá con Brian que... Viene del altiplano, debe ser muy llano también para Patricia, ¿no? Claro, la altura, ¿no? Bajé a nivel del mar. Yo vengo de 3.800. Por eso. Claro. Sí. Fuiste a los extremos, Patricia. Extremo totalmente, pero estoy contenta. Yo creo que es un país maravilloso acá, estar rodeado de agua, ¿me entiendes? Del río, el mar y más, ¿no? Hay mucha paz, mucha armonía acá. Bueno, muy bien. Bienvenida de vuelta para el mundo, entonces, a Montevideo. Lo primero, ahora nos gustaría, obviamente, por supuesto, analizar contigo la situación actual de Bolivia, lo que está ocurriendo, también recoger un poco lo que fue tu experiencia en el paso por el gobierno, pero también las diferencias que ocurrieron después dentro del propio MAS, entre Evo Morales y Luis Arce, digamos, todo lo que eso sabemos que también tiene repercusiones para lo que está pasando hoy, seguramente, así que ahora nos contarás. Pero en principio sabemos también que hay cuestiones personales que te trajeron a vos a Uruguay en particular y te llevaron a salir de Bolivia, porque no es que fue una salida solamente por turismo, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo está esa situación? Sabemos que hay también una causa procesal de por medio, hace poquito y demás. ¿Cómo viene esa situación en particular? Sí, bueno, lastimosamente el cambio de gobierno, además de una tendencia política progresista, socialista, que tuvimos nosotros a una derecha extrema, con un proceso de desmontar el propósito, todo lo que fue la construcción de los 20 años que tuvimos, principalmente los 14 que estuvimos con el presidente Evo Morales, en una refundación que se hizo en Bolivia a través de un modelo económico-social comunitario. Sí, hay que entenderlo, que Bolivia nacionaliza el 2006 los recursos naturales para las y los bolivianos. Y eso se administra a través de el Estado con sus empresas, ¿sí? Empresas públicas, además, que se encargaban de generar una inversión no solamente económica, también social y una redistribución de los ingresos. Por eso los indicadores de Bolivia, que hay que verlos, hay que recordarlos, porque obviamente en el relato de una extrema derecha que te dice que todo está mal, algo que no pueden ocultar son los indicadores que tuvimos. O sea, Bolivia pasó de una pobreza del 60% al 30%, ¿sí? Pudimos hacer todo lo que es el tema de crecimiento de ingresos tremendamente grande, ¿sí? Eran 5.000 millones de dólares que teníamos de un PIB nominal a subir a 15.000, 20.000 millones, ¿sí? Con la recuperación. Y en eso todas las políticas sociales en una agenda patriótica además, para tener un modelo de apostar a una economía comunitaria, ¿sí? Que hoy justamente está viendo que hay problemas en este gobierno y que no se están cumpliendo las promesas de un presidente que consiguió los votos de ellos, ¿sí? Porque estás mermando, obviamente, todo lo que hace una construcción de 20 años, ¿sí? Donde cambian las condiciones, principalmente de los más pobres, ¿sí? De la gente que está ahorita estando en un proceso obviamente, de descontento con este gobierno, ¿no? Específicamente, ahora yo me quiero meter en este detalle precisamente y hablar de eso, pero en tu situación personal y este procesamiento o esta denuncia por la construcción de la cementera que se fue modificada de lugar y demás, ¿podés comentar un poco cómo fue esa situación y qué es lo que pasa? Es una denuncia que la verdad no tiene mucho sentido porque es una denuncia muy política, es decir, yo estaba a cargo de las empresas, ¿sí?
públicas. Una de esas empresas es Esebol, que es la empresa cementera, donde construimos una planta de cemento en la ciudad de Potosí, ¿sí? Y la ciudad de Potosí, obviamente, tiene comunidades, ¿sí? El estudio decía Ciudad de Potosí porque había un yacimiento, Turicaya, que era donde se tenía que emplazar la planta. Se emplaza en 18 kilómetros en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había acceso de camino asfaltado, porque había zonas, obviamente, con deslizamiento muy profundo, mucho riesgo. Y en realidad la denuncia dice malversación. ¿Por qué? Por haber emplazado una planta a 18 kilómetros por las condiciones que además teníamos de terreno. Eso es. Bien. Pero está justificada técnicamente, está justificado en todo el sentido, digamos, de una operación, de la necesidad de una planta. Entonces, la denuncia es eso, malversación. Haber utilizado los recursos para emplazar una planta en un lugar diferente, pero el lugar era Ciudad Potosí. El estudio dice Ciudad Potosí, el decreto dice Ciudad Potosí. O sea, en ningún momento se hizo en otra ciudad o se hizo un tipo de planta diferente. O sea, es una denuncia de ese tipo. Bien, ¿vos crees que hay una persecución política a tu figura en este caso? Yo fui y me presenté a la fiscalía, debo decir, estando acá además. Sí, porque la denuncia creo que es de hace pocos meses, si no me equivoco, se presenta. Yo me presenté, fui y fui a aclarar las cosas. Yo pienso que es peor no enfrentar las cosas, pese a los riesgos que estaba llevando esa presentación. Obvio. Pero yo creo que hay que enfrentar las cosas con la verdad, ¿sí? Y obviamente ahí, como yo dije, la política no se hace con temas técnicos, porque los técnicos tienen otro tipo de razonamiento, ¿sí? Creo que fue entendido por la fiscalía, por el investigador, ¿tá? Y terminé mi declaración y me vine nuevamente. No estoy en condición de refugiada acá, ¿sí? Tengo residencia normal. Y creo que, pues, para las cosas que hemos llevado a cabo, estaremos ahí presentes, dando las explicaciones que se tienen que dar. ¿Y qué te trae a Uruguay, Patricia? ¿Por qué Uruguay? Uruguay creo que es un país donde se pueden hacer proyectos en un proceso de construcción, en la experiencia que hemos llevado, ¿sí? En el proceso con el presidente Evo Morales. Estoy moviendo temas culturales, que los vamos a hablar ahora, que creo que hay que tener una mirada hacia el pasado para entender lo que nos está pasando, ¿sí? Para comenzar a conectar nuevamente con lo que le decimos nosotros nuestro hayo, ¿sí? Que en realidad es tu ánimo, ¿sí? Tu espíritu, ¿no? Creo que es parte de lo que voy a desarrollar acá y que se está construyendo. No estoy sola, estoy con también gente que está apoyando por esto, que es un tema más cultural, de un intercambio cultural. Okay. Sí. Bien, yendo ahora sí un poquito específicamente a lo que está pasando en este momento en Bolivia, las protestas que llevan ya más de 40 días, los bloqueos que, bueno, ahora bajaron un poco porque también imagino que hay cansancio en determinadas organizaciones sociales y demás, pero siguen muy fuertes y sigue la situación muy complicada en Bolivia. Por un lado es entender, nosotros venimos analizándolo, hablamos con diferentes personas desde Bolivia y más que nos van ayudando a tratar de entenderlo, pero queríamos consultarte a ti cómo veías y cómo observas cuáles son las bases de los reclamos que efectivamente están ocurriendo ahora en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz, porque incluso ahora pareciera que el único elemento que aglutina a las manifestaciones en este momento, no cuando empezaron, sino ahora, es la renuncia del presidente. Entonces, ¿cómo ves vos estos reclamos en su origen y qué situación hay ahora mismo? Bueno, hay un tema sociológico acá, cultural, ¿sí? Hay que entender a nuestras organizaciones sociales, ¿sí? Y su cosmovisión, entendámoslo así. ¿Tá? A ver, primero tenemos una nueva constitución, el 2009, donde se refunda Bolivia, ¿sí? Con principios ancestrales, originarios, indígenas, ¿sí? Donde hay un componente del vivir bien, ¿sí? No el vivir mejor, el vivir bien. Nadie puede vivir mejor que nadie, todos tenemos que vivir bien. Y el ama suya, el ama yuya, el ama aquella, ¿sí? No robarás, no mentirás, no serás flojo, ¿sí? Son principios básicos. Sí, claro. En la comunidad. Y en la comunidad, cuando alguien traiciona, el castigo más duro
es que te botan de la comunidad, que dejas de pertenecer Exacto. a la comunidad. Sí, eso es lo más duro. Entonces, nuestras organizaciones sociales, al no tener la opción de un candidato de identificación del movimiento al socialismo, como éramos nosotros, un Evo Morales, ¿sí? Evo proscrito, Luis Arce preso, y con todas las dificultades ahí adentro. Sí, nos quitaron la sigla, hubo problemas internos. Al final, en realidad, en la primera vuelta gana Rodrigo Paz con 1.700.000 votos. Al no tener nosotros la opción, Evo dice voto nulo, voto blanco, que queda en segundo lugar con 1.400.000 votos. Y en tercer lugar, Tuto Quiroga, ¿sí? De extrema derecha. Entonces, la segunda vuelta, en realidad, gana Rodrigo Paz con los votos de nuestro electorado. Exacto. ¿Sí? Porque parecía una figura de centro, donde además recorrió las comunidades, las poblaciones, como él mismo lo dijo en su campaña, a recoger sus demandas y a prometer, digamos, un proceso de mejorar las condiciones de ellos, ¿sí? De no hacerse préstamos con el FMI, ni atar, digamos, condiciones que hoy en día son lo que está pasando, ¿sí? Toda la gente cree en él, la población, esas organizaciones sociales creen en él, votan por él y lo hacen presidente. Apenas asume el gobierno, ¿no? Y ahí es bueno también tener en cuenta que su vicepresidente, que era el capitán Lara, sí, claro. ¿sí? Edman Lara, era como la garantía porque venía del pueblo, ¿sí? Era el que jaló para que le abrieran la puerta. Entonces lo hace a un lado, ¿sí? Hay una pelea, hay una ruptura. Se asocia con un partido de derecha, Doria Medina, que ofrecía otro tipo de... y que quedó aparte más atrás en las elecciones. Y comienza a tener un gobierno, además, en el cual va a Estados Unidos, toca la puerta del FMI, ¿sí? Comienza a tener unas políticas y unas decisiones y unos decretos neoliberales totalmente, ¿sí? Eso ya hubo un tema de un conflicto interno ahí frente a lo que propuso y a lo que comenzó a realizar. Otro tema fue, y lo último que yo creo que fue lo que estalló, fue una ley donde se aprueba en el Senado, ¿sí? Y en diputados se aprueba una ley donde el minifundio lo vuelve latifundio, la tierra. Lo más importante para nuestras organizaciones, la tierra. La reforma agraria al revés, decían algunos. Y claro, ¿por qué? Porque la Constitución además protege el tema de la tierra, ¿sí? Es algo, como les dije, son principios que están dentro de la Constitución que los hemos recuperado en nuestras organizaciones. Y bueno, tratan de, sí, digamos, aquello que está protegido, que es indivisible, que no es embargable, que no paga impuestos, que es tu tierra, tu parcela de 50 hectáreas, volverla, ¿sí? Un latifundio donde afectó los derechos de las organizaciones, ¿sí? Se vieron afectados, en riesgo. Esa fue la movilización que comienza, ¿sí? A molestar y estallar todo esto. Conclusión, abrogan esa ley en el Congreso, pero la gente ya estaba cansada, porque además hubieron, a esto nos sumemos algunos escándalos que molestaron bastante, ¿no? Narcomaletas, ¿sí? Que 30 maletas que llegan de Estados Unidos, las narcomaderas ahora, ¿no? Marcet, el caso de Marcet, que claro. ¿no? De pronto había sido el narcotraficante más pobre porque no se quedaron, nadie sabe dónde están sus bienes. Entonces, me voy a eso. Hubo ahí temas que se rompieron para nuestras organizaciones, ¿sí?
El ama suya, el ama Lula, el ama. Hace 7 meses, ¿no? Que asumió y parecería que la renuncia es el único camino. ¿Cómo es eso? O sea, ¿no hay negociación posible? Bueno, yo creo que hasta en la peor guerra uno dialoga, ¿cierto? Bien. O sea, no. Yo creo que lo que pasa es que él tiene que entender, un presidente tiene que ser presidente además para la masa popular, ¿sí? Para aquellos que en realidad necesitan el liderazgo de políticas que mejoren sus condiciones. Y eso fue lo que él ofreció. O sea, gente creyó en él. Entonces, obviamente, yo creo que tiene que primero conocer la Bolivia profunda, ¿sí? Esa que la desconoce, esa que de pronto la clase media, los citadinos no entienden, ¿no? Que hay en realidad una Bolivia diferente y donde tenemos que comenzar a articularnos y estar, digamos, en un proceso de continuidad, porque Bolivia fue refundada en el 2009. O sea, creo que este gobierno no entiende y sigue en lo que fueron los gobiernos neoliberales antes de lo que fue la nueva constitución y antes del proceso de cambio. Y Bolivia cambió desde entonces. Entonces hay que entenderla desde ahí para comenzar a tener una agenda, ¿sí? Una agenda donde se plasme, obviamente, una continuidad de las cosas que estuvieron bien y de pronto un cambio de las cosas que estuvieron mal. Pero no llevar una agenda neoliberal donde simplemente quieran privatizar los recursos naturales, ¿sí? De Bolivia. Y lastimosamente esos son los préstamos con el FMI, lo sabe bien la población. Achicamiento del Estado. Cuando tú achicas el Estado y no tienes un Estado grande, en realidad lo que pasa es que comienzas a dejar todo en manos privadas, ¿sí? Y te vuelves un regulador. Y lo que pasó en Bolivia es totalmente diferente porque pasamos de un Estado regulador observador a un Estado empresario, ¿sí? Planificador, ¿sí? Donde se administraba obviamente la riqueza de los recursos naturales y eso está dentro de la Constitución. Entonces, comenzar a hacer un cambio en la manera como creo que las cosas hay que entenderlas desde los procesos y los procesos cambian las cosas y lo que hay que hacer es continuarlas en lo que está bien y mejorarlas en lo que no está bien. Ayer leí un artículo de Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Evo Morales en su momento, que decía que hay algo que no entiende este gobierno, que es que en Bolivia ya no se puede gobernar sin las bases populares indígenas. Dejaba un artículo muy concreto en ese sentido y yo lo que te preguntaba es porque también empieza a aparecer la idea de que, de hecho, hubo una propuesta por parte del gobierno de incorporar a algunos funcionarios o ministros o en el gabinete algunos actores indígenas como para decir, bueno, tomo estos sectores, los reconozco y a ver si logro destrabar, pero la respuesta, hasta donde tengo entendido, fue negativa y las bases no quieren participar de esa manera en el gobierno en este momento. ¿Es así? Y es que a mí me parece que es una propuesta sacada en la crisis, ¿sí? Entonces, es como la emergencia de solucionar esto, pero no es algo auténtico, Claro. ¿sí? Entonces, ¿de qué te sirve? Sí, es como un poco falso, hipócrita, de querer incorporarte para calmar la situación cuando en realidad no fuiste parte del equipo, ni tampoco hubo la visión, ¿sí? Inicial del reconocimiento. Entonces, creo que hay una sabiduría interna en las organizaciones sociales que entienden que es una propuesta con una línea, digamos, desesperada, más allá. Ahora, ¿qué incidencia tiene Evo en estas manifestaciones? Estás en contacto con Evo, supongo. Sí, Evo tiene una incidencia importante porque en realidad Evo viene a ser un riesgo electoral para ellos, ¿sí? Vuelvo a decir, o sea, el voto que mandó él a votar nulo y blanco fue el segundo que ganó. Entonces, Evo es un riesgo electoral para la derecha, totalmente. Y lo que está es acosado, obviamente, atrincherado, con procesos ahí que no lo dejan seguir. Y de hecho, le han quitado la posibilidad de la candidatura, pero Evo
tiene la capacidad de hacer presidente a cualquier boliviano, ¿sí? Tiene esa capacidad de poner y tal, porque hay una masa atrás, porque hay un liderazgo, pero es un liderazgo, sí, de masa popular, de todo, pero también de una visión y un conocimiento del país muy profunda, ¿sí? Entonces, yo creo que Evo tiene una influencia importante en la política boliviana, ¿sí? Pero esa influencia se puede traducir, digo, esto para dejarlo bien claro, porque hay muchos actores del gobierno que le dicen Evo es el que está atrás de estas movilizaciones y como lo único que exigen es que renuncie el presidente es porque quieren hacerse del poder. ¿A eso se le responde o simplemente se deja? Yo creo que, vuelvo a decir, este es un proceso sociológico-cultural, ¿sí? Las organizaciones sociales entienden lo que está pasando acá. Y obviamente Evo es parte de lo que fue la transformación de una Bolivia profunda, de una Bolivia digna, soberana, productiva, etc. Y obviamente nos sumamos todos a entender que el país tiene que continuar, ¿sí? Entonces, obviamente, Evo tiene un liderazgo, pero ese es el liderazgo del que sabe por dónde ir, ¿sí? De conciencia, ¿sí? de saber cómo ordenar las cosas. Yo creo que ese es el liderazgo, no el liderazgo porque hubo eso, hubo en realidad, esta movilización fue tachada de narcomovilización, ¿sí? Sí, claro. De violentos, eso también dolió mucho a las organizaciones sociales. Hay que entender por eso el problema, dónde se radica. Y ahí lo entendemos muy bien. Y Evo lo entiende más que nadie, entiende perfectamente porque fue el constructor del modelo económico que llevó a Bolivia a ser un país que fue 5 veces el de mayor crecimiento en la región, ¿sí? Que como dije, bajó en 50% la pobreza en mi país y los indicadores que se movieron fueron muy importantes. Entonces, obviamente, la visión y la importancia de Evo está ahí consolidada. Y dentro de una situación que está todavía en pleno conflicto y en un país que, como vos decías, pasó de ser 5 veces el de mayor crecimiento de la región y de exportar, por ejemplo, gas a toda la región y un proceso que también se vio beneficiado por el precio y por ese yacimiento que tenía y que hoy en día está en crisis también. ¿Cuál te parece que es el camino de salida al conflicto actual? Digo, específicamente ahora, porque en algún modo vos seas diálogo y negociación, está muy bien, pero ¿cuál te imaginas que puede ser el escenario de negociación para destrabar la situación? Y bueno, primero, la realidad de las cosas, ¿sí? Yo creo que el gobierno tiene una venda en los ojos y un asesoramiento, además, que no hace a la conducción de mi país. Y bueno, las cosas tienen que conocerlas sabiendo dónde vamos y hasta dónde puede un gobierno tener una agenda que pueda sumar, digamos, todo el proceso, digamos, de construcción de Bolivia, ¿no? Las mismas promesas con las que ganó. Debo decir, él hizo promesas electorales que la verdad llamaban la atención y que movían sentimientos y bueno, recordar tal vez esas promesas. O sea, podría retomar la senda de lo prometido. Y claro, yo pienso que es parte de lo que debería cumplir, ¿cierto? Es parte de lo que logró un voto, ¿no? Y Sí, claro. bueno, más allá de las palabras, las acciones, sobre todo. ¿Y cuál es la situación de Luis Arce, el expresidente, Patricia? Bueno, Luis Arce está ahorita con detención, preso, por un proceso que para mí en realidad no tiene mucho sentido, porque es un proceso que cuando él era ministro, obviamente Sí. agarran un proceso para cuando era ministro, porque obviamente en el proceso de que era presidente no había la manera iba a un juicio, digamos, políticos que hay. Y bueno, está preso ahí por un proceso que a mí no tiene mucho sentido porque es un proceso, se llama el Fondo Indígena, que lo llevaba otro ministerio, pero Luis Arce era parte del directorio, que presidió el directorio, pero el directorio, digamos, no ejecuta acciones, sí está ahí velando porque las cosas funcionen en aprobación y demás.
Yo creo que sí, es un proceso que es más político. Sí. Y bueno, sabíamos lo que iba a pasar, sobre todo él sabía lo que iba a pasar si subía a la derecha, ¿no? Y ahí yo creo que no hubo una sabiduría de entender que nos estábamos jugando el proceso de cambio, ¿sí? Y la división fue muy dura. Eso te iba a preguntar, porque tú fuiste funcionaria o ministra en ambos gobiernos, digamos, primero con Evo y luego también en el gobierno de Arce. ¿No? ¿Me equivoqué ahí? No. En el de Arce no. No. Bueno, en el de Evo. No fue ministra. No, pero sí trabajaste o no. Trabajé, sí. En una empresa pero no encabecé No. Estuve más apoyando la parte comercial y después estuve en lo que es la Escuela de Gestión Pública, más en la parte académica. Bien. ¿Cómo viviste desde adentro, o por lo menos desde la política boliviana y demás, y de todo el proceso de haber acompañado durante tantos años el proceso de transformación de Bolivia, esta división que vos bien señalabas, y cómo está esta situación y cómo fue determinante o clave para cierto deterioro del MAS o del masismo de cara a lo que después fue, obviamente, las elecciones donde no se puede presentar Evo, claramente porque está proscrito, y termina un MAS que no tiene caudal de votos como partido, no Evo en sí. Y sí, hay que entender nuestro proceso en el liderazgo de Evo Morales, ¿sí? Y hubo una división que yo creo que el poder no es para todos, ¿no? Ahí me da la impresión que lastimosamente el compañero Luis Arce traicionó a Evo Morales, así de simple. Y al traicionar a Evo Morales, traicionó todo el proceso, porque en realidad el líder era Evo, ¿no? Y hubo una pelea interna, ¿sí? Evo, yo creo que resguardando, obviamente, el proceso que construimos, ¿sí? Y por otro lado, Luis Arce tratando de que no se metiese, digamos, Evo Morales en el proceso que él llevaba, ¿sí? Creo que fue una pelea interna absurda, tonta, porque ciertamente la continuidad era muy importante en todo lo que se vino haciendo. Y bueno, cuando no reconocemos los liderazgos, de pronto, y el poder no es para todos, vuelvo a decir. Entonces, yo creo que ahí hubo una ruptura. De hecho, si bien yo acompañé al principio, yo estuve apoyando una empresa que yo misma había constituido antes. ¿Cuál era esta empresa? Porque hubo varias que te tocó construir. Eva la de castañas, ¿no? Y almendras y demás. Sí, en realidad un complejo de alimentos, Bien. castaña, almendra, lácteos, miel. Bien. Yo entré, sí, a apoyar la parte comercial, pero estuve 1 año y medio. Sí, después me retiré porque obviamente ahí sí se notaba el tema de este discurso de renovación, ¿sabes? Que un poco nos llevó a deshacerte de todo. Y lo único que no improvisa en la vida es la experiencia, ¿te das cuenta? Y hubo mucha improvisación, yo creo que en la gestión de Lucho Arce. Y bueno, yo me retiré porque yo incomodaba, esa es la verdad, yo incomodaba, de hecho me pidieron, y de hecho hubo una línea también, ya después cuando entro a la parte académica en la escuela, en realidad hubo la línea de que saliéramos todos los que habíamos estado antes en el gobierno de Evo Morales, porque hubo ya un fraccionamiento muy fuerte, ¿no? Eso es lo que pasó. Y esa es la interna, la división, el no reconocer el liderazgo de Evo, yo creo que fue parte de lo que nos llevó a esto, una división y sobre todo una guerra muy sucia que le hacen a Evo. Nos quitan el partido, lo acorralan a Evo, le quitan toda la oportunidad de seguir adelante en la política, ¿no? No, nos queda la última, tenemos que ir cerrando. Sí, pero no, decir, dale. No, es que me quedé pensando ese caudal, ¿no? Que vos decías que, bueno, estos movimientos después llevan a la elección de Rodrigo Paz. ¿Cómo sigue entonces estos movimientos? ¿Bajo qué liderazgo actúan? Porque es una masa que no está acéfala, por más que Evo sea
por ahí su líder cultural o intelectual no puede ser candidato, tiene un proceso judicial. Hay gente nueva apareciendo porque las demandas siguen, ¿no? Más allá de los liderazgos y los procesos personales. Y bueno, yo creo que se van a ir construyendo, ¿sí? Y se han construido. Yo creo que hay mucha gente ahí capaz de encabezar, digamos, los procesos que tienen que continuar en todo lo que ha sido nuestra política. ¿Qué sigue? Yo creo que sigue la lucha, además de la masa popular. Yo creo que Bolivia ahorita ha demostrado que nuestras organizaciones sociales se están encaminando en una reacción a no permitir, digamos, la destrucción de un modelo económico que en Bolivia se ha consolidado, ¿sí? Como vuelvo a decir, si bien Evo tiene un liderazgo grande, también las organizaciones tienen sus liderazgos propios, ¿sí? No es que en las organizaciones ahorita haya alguien un caudillo, digamos, que está liderando, no. Cada organización tiene una estructura y son verticales, eso también hay que entenderlo. Tienes un sindicato, tienes una federación, tienes una confederación. Esa es una estructura dentro de las organizaciones sociales que están compuestas por el Pacto de Unidad, si quieres llamarlo así, la COP, ¿sí? Entonces, en todo esto, obviamente, ahorita lo que se debate es eso, el no permitir la destrucción de un modelo económico donde además los recursos naturales le pertenecen a las y los bolivianos. ¿Sí? Eso creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, Patricia, por venir, por hablar con nosotros, por contarnos un poco de la situación actual, por tu análisis también, y estaremos en contacto también y seguimos para el mundo, si te parece, Denise. Exactamente, Patricia, muchísimas gracias por explicarnos también, ¿no? Desde adentro, se podría decir, la lógica de estos conflictos que ya se vienen arrastrando hace muchísimo tiempo.